Marcelo Latorre Casanova es el encargado de la oficina de imagen del Poder Judicial de Loreto. Y vamos a conversar sobre una reedición de una publicación, Crímenes del Putumayo, Calumnias y Medias Verdades, escrita por Julio C. Arana. Y bueno, ahora lo está volviendo a reeditar, como decías, el Poder Judicial. Refréscanos un poquito, Marcelo. Ya, el libro es básicamente la defensa del señor Julio C. Arana ante las acusaciones que él tuvo en su tiempo sobre los supuestos crímenes y abusos que hubieron en la zona del Putumayo. Él aborda desde su experiencia personal y su propia investigación sobre cómo es que el señor Roger Casement, que es el que publicó el libro azul que se hizo famoso por las denuncias que él hizo, no tenía pruebas para él inculparle de esa manera, y por eso es que él, ante una corte de Londres, declara, y como lo transcribe en el libro, sobre su defensa, pues, ¿no? Entonces, porque también conocemos algo de lo que fue el genocidio en el Putumayo, donde hay también fotografías y en la que uno de los principales personajes de esa catástrofe era Julio C. Arana. O sea, él obviamente en su libro dice que todo es mentira. Bueno, se sabe, como todo el mundo escucha, sobre los genocidios que hubieron en esa zona. Muchas veces nos olvidamos el contexto de la historia, y también que el señor Arana no fue el que dijo el primero en pisar el Putumayo. Hay que recordar que los colombianos ya estaban ahí muchísimos años antes, explotando la quina y posteriormente el caucho. Julio C. Arana, ¿cómo llega al negocio del caucho? Porque en Colombia, en esa época, se da lo que conocemos como la Guerra de los 1000 días, en donde ellos pierden Panamá. La ruta del caucho era por el río colombiano, que salía al Atlántico y se iba hasta Londres. Una vez empezada la guerra, esa ruta se cierra. ¿Quién tenía otra ruta alternativa? Era el señor Julio C. Arana. Y es de esa manera como él entra al negocio del caucho. Pero los colombianos ya estaban asentados ahí. En todo caso, entonces, han sido primero el genocidio se inició con los colombianos y luego retomado también con Julio C. Arana, porque para explotar el caucho se necesitaba mano de obra. Claro. Y esa mano de obra era la mano indígena, que se ve que era esclavizada, ¿no? Claro, no vamos a negar que era una época donde el capitalismo estaba surgiendo, era un capitalismo feroz, donde los derechos humanos casi no se veían. No se puede negar de que no han sido muy bien remunerados esos indígenas. Les pagaban como servidumbre, se podría decir, se podría calificar de manera penal hoy día. Esclavitud no, porque sí se les daba comida, se les daba pagos, pero no era lo adecuado. Eso podemos estar totalmente de acuerdo. Sobre el genocidio podemos debatir la cantidad, porque para hablar de genocidio tenemos que hablar de ¿cuánto? 20.000, 50.000, 100.000 muertos. Se habla de 100.000. Eso, con la lógica. ¿Cuántas personas hay hoy día en el estrecho? Menos de 6.000. ¿Tú crees que hace 100 años habían 100.000 indios allá? Si hoy en una ciudad prácticamente no hay ni 10.000 personas. Ahora, yo no te puedo discutir eso porque para eso tendría que hacer un estudio. Claro. Y de esas publicaciones también hubieron estudios así como la de Julio C. Arana, que ha hecho su publicación y todo. Pero bueno, ya hemos introducido un poco al tema y está en el debate. Me dices que la presentación se va a hacer ¿cuándo? La presentación fue el día de ayer. ¿Ya? Se realizó una exposición acá del doctor Aristóteles Álvarez, una exposición abierta donde hubieron intervenciones del público que enriqueció mucho más la jornada académica. Hubieron distintas opiniones que se tomaron. Obviamente esto es un tema académico y un tema académico está para el debate, no es la verdad absoluta. Por supuesto, por supuesto. Y eso es lo que se quiere, ¿no? Que la gente piense, que la gente investigue, y eso enriquece no solamente el debate, sino enriquece nuestro nivel cultural. Claro, además es revalorizar, más allá de los crímenes que se le hayan podido atribuir, revalorizar el trabajo patriótico que ha realizado el señor Arana, porque gracias
a las gestiones y al dinero suyo, las Fuerzas Armadas pudieron llegar en su momento para el combate de la Pedrera. Todos sabemos eso. Eso está documentado. Pero también cuando ha sido político se ha cedido territorio peruano, por ejemplo. A ver, lo de ceder el territorio peruano, hablas del Caquetá. El Caquetá, como se sabe de manera documentada, no pertenecía al Perú. En ese entonces, los límites de las fronteras entre Perú, Ecuador y Colombia no estaban definidas. Cada país tenía sus pretensiones. Por eso fue la guerra del 41, porque Ecuador pretendía hasta Iquitos y Nauta. Fueron los caucheros que ocuparon esas zonas. Tomainas querían. Maynas, el Putumayo y hasta el Caquetá. Con esos territorios ocupados por peruanos, nos dieron la posibilidad de negociar para que, entregando el Caquetá, desocupen Tacna. Y eso mucha gente no lo sabe. Ese es un tratado que fue mediado por los Estados Unidos. Al haber ese tratado y entregar el Caquetá, desocupan Tacna, tenemos 2 enemigos menos y nos concentramos solo contra Ecuador. Y es donde ya vienen los sucesos con el Ecuador hasta la guerra del 41. No podemos negar que la intervención de los caucheros fue vital para hacer esos tratados. Pero fíjate, hemos liberado esas 2 zonas para el Perú, pero los héroes de ese conflicto no son reconocidos a nivel nacional. Sin embargo, Loreto ha tenido que jugársela para que estas 2 zonas se puedan liberar. Injusta en esa parte. Marcelo, para terminar. Entonces, la calle, por ejemplo, Julio C. Arana, antes Palcasu, ¿para ti está, digamos en tu opinión personal, ¿para ti está bien denominada o tendría que cambiarse? No, está bien. Mira, por ponerte un ejemplo, y yo no soy fujimorista. Entonces, todos sabemos que Fujimori ha hecho muchas cosas malas, pero hay mucha gente que lo quiere por las cosas buenas. Podemos decir que Julio C. Arana es un personaje que está en la misma posición. Hizo muchas cosas para Loreto. Loreto fue la única región en ese entonces que aportaba impuestos a través del caucho. Y fíjate que a través de eso, nuestra historia como amazónicos, como loretanos, es riquísima. El primer hotel de lujo, el Expalas, y gracias a qué, gracias al arribo acá de portugueses, españoles, ingleses, que vinieron justamente a este tema del caucho de la chiringa. Claro, y no hay que olvidar pues que teníamos una Lima ocupada por chilenos, se comía una vez al día ya. Acá estábamos de maravilla, era el paraíso en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias.